Sean todos bienvenidos nuevamente a este tutorial, el séptimo de 8 tutoriales que estaremos o que hemos venido compartiendo en torno al tema del pronóstico de tendencia tren. Bueno, en esta ocasión nos vamos a centrar en los fenómenos meteorológicos, en la parte del formato clave que tiene que ver con los fenómenos meteorológicos. Y lógicamente, cuando hablamos de fenómenos meteorológicos, ya podemos tener presente un gran número de códigos que están condensados en la tabla de cifrado 4678 del manual de claves 306 de la OMM. Entonces, vamos a mirarlo. Si vamos a mirar esto, refrescamos un poco el conocimiento de estos códigos y pues miraremos qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de eh, darlos a conocer en un pronóstico de tendencia a tren o en la forma de fundamentar un pronóstico de tendencia a tren con los cambios esperados en estos fenómenos. Bien, ya sabemos que ese es el formato de clave en donde tenemos, dice whisky whisky o whisky prima o November Sierra Whisky. Esto pues lógicamente es cuando nosotros el primero lo utilizamos para dar información sobre la posible presencia en el horizonte de las 2 horas del tren de un fenómeno o de un cambio en un fenómeno, si ya sea la aparición o un cambio de intensidad del fenómeno. Y aquí el segundo, November Sierra Wiki, lo vamos a hacer utilización de ello cuando tengamos un fenómeno reportado en el METAR o en el SPECI y creamos que en las 2 horas que vienen, las 2 horas siguientes, ya sea en las 2 horas como tal o enmarcados dentro de un tiempo, dentro de esas 2 horas, un principio o un final, creemos que ese fenómeno va a desaparecer, es decir, ya no va a estar vigente en algún momento de esas 2 horas. Entonces, lógicamente utilizando el indicador de cambio y el grupo horario respectivo, entonces daremos información dando o colocando este código November Sierra Wiki, es decir, se prevé que no va a haber fenómeno de tiempo significativo ya en ese lapso de tiempo. Bien, decíamos y hablábamos de la tabla de cifrado. Esa tabla de cifrado la conocemos y es esta en donde hay una división a grandes rasgos entre calificadores y fenómenos meteorológicos y que hay una subdivisión del calificador entre calificadores de intensidad o proximidad y calificadores descriptores, ¿sí? O sea que el calificador lo utilizamos para dar información lo más precisa posible sobre las características propias de todos los fenómenos meteorológicos que vayamos a reportar o que en este caso, tratándose del tren, preveamos que van a ocurrir eh, a futuro, ¿no? Al corto plazo. Y acá, pues, en el grupo de fenómenos meteorológicos tenemos una subdivisión en columnas en donde está precipitaciones, fenómenos de oscurecimiento y fenómenos de otras características. Acuérdense que las precipitaciones eh, son, pues, básicamente hidrometeoros que caen de una nube, pero que tienen una característica. Uno siempre reporta o cuando hay previsión de estos fenómenos independientemente de la visibilidad que tengamos. Mientras que los fenómenos de oscurecimiento, si están, digamos, su reporte está, digamos, está condicionado a cómo se comportan los valores de visibilidad. Es decir, para yo poder dar información sobre un cambio significativo en un fenómeno de oscurecimiento, tendré que tener en cuenta que la visibilidad debe estar reducida a ciertos niveles para que poder dar información de ello. De lo contrario, no será significativo. Y acá los fenómenos en la columna de otros también están anclados a algunos criterios de visibilidad, excepto las turbonadas. Em, entonces, pues ya sabemos que los indicadores de intensidad van básicamente con las precipitaciones y las tempestades, perdón, de polvo y arena, que el calificador de proximidad va ligado a algunos fenómenos como las precipitaciones, cuando se codifica Víctor Charlie Sierra Hotel, también va ligado a cualquier tipo de niebla que se pueda encontrar con ciertas características alrededor del aeródromo.
también con nubes en forma de embudo, con ceniza volcánica, con ventiscas altas, tanto de nieve, polvo, arena, sí, etcétera, etcétera. Y que acá los descriptores también son ligados a algunos fenómenos específicos. No podemos combinar todos los descriptores, sino con algunos fenómenos específicos para dar información muy clara y específica de ello. Bien, eso lo conocemos aquí como para un barniz simplemente. Y vamos a ver básicamente el criterio que se tiene en cuenta para, para generar un tren cuando se prevé que va a haber la aparición, un cambio significativo en la presencia de un fenómeno. Eh, Aquí está este criterio, dice el concepto de condiciones meteorológicas significativas está restringido a la aparición, ahí dice aparición, se me olvidó la, o bueno, como fue la verdad, esto lo copié directamente del 782 esta parte. Entonces aquí pues no está la, pero es aparición, ¿eh? A la aparición, al cese o al cambio de intensidad de los fenómenos meteorológicos siguientes. Ojo, en la tabla de cifrado aparecen muchos más fenómenos de los que nos dan a conocer aquí, ¿eh? Aquí pues estos son los prioritarios: precipitación engelante, niebla engelante, precipitación moderada o fuerte, ventisca baja de polvo arena, ventisca alta de polvo arena o nieve, tempestad de polvo, tempestad de arena, tormenta con o sin precipitación, turbonaje, nube en forma de embudo, es decir, tornado, tromba marina, dependiendo la superficie en la que se presente, ¿no? Pero miren lo que dice acá, ¿eh? Cuando sea por aparición, cese o cambio de intensidad del fenómeno propiamente dicho, nos centraremos en estos fenómenos que están aquí. Sí, en estos que están aquí. Pero miren que al final nos dice algo. Es posible que nosotros sí podamos hacer un tren por los otros fenómenos que no están aquí dentro de este recuadro y que están contenidos en la tabla de cifrado 4678. ¿Cuándo? Cuando hay un cambio significativo en en la visibilidad generado por este fenómeno. Por ejemplo, eh, uno que no esté aquí puede estar reduciéndome la visibilidad a 4000 metros. Por ejemplo, si tengo una calima que me reduce la visibilidad a 3000 metros, entonces pasa a ser en cierta forma significativo por el hecho de que la visibilidad sí está teniendo una reducción significativa de acuerdo a los criterios establecidos para el reporte de la visibilidad. Eso hace que como la visibilidad está en unos niveles críticos, desde 3000 metros, hace que el fenómeno que la está reduciendo tenga que ir, digamos, reportado junto con ella. Y eso hace que en últimas cualquier fenómeno que pueda reducir la visibilidad a niveles como lo contemplan los criterios, entonces pueda ser también tenido en cuenta para un tren. Ya. Sin embargo, recalco que si es por aparición, solamente por cese o cambio de intensidad del fenómeno, solamente irían los de este recuadro. Pero cuando hay otro fenómeno que no está en este recuadro y está contenido en la tabla de cifrado 4678, que me está reduciendo la visibilidad por niveles o que preveo que me va a reducir la visibilidad a niveles inferiores a 5000 metros y que eso puede tener un impacto en las operaciones aéreas, entonces yo debo también tenerlo en cuenta, ¿eh? Que quede eso completamente claro. Bien, y entonces aquí hay algunos ejemplos aquí a continuación en donde podemos tener, digamos, concreción del criterio que acabamos de ver. Por ejemplo, aquí tengo eh, neblina que me reduce la visibilidad a 4000 metros. ¿Sí? Aquí sí vamos a tener en cuenta el fenómeno anclado a la visibilidad porque pues ya hemos abarcado, digamos que otros grupos del formato de clave. Y que acá el fenómeno me cambia, ¿verdad? Me cambia. No es un cambio de intensidad, sino un cambio de fenómeno, porque aunque físicamente la neblina y la niebla terminan siendo lo mismo y que digamos que los separamos en función de un criterio de visibilidad, aquí hay una aparición de un nuevo fenómeno, que es la niebla, y que me está reduciendo la visibilidad significativamente. Entonces no es una niebla angelante como tal, pero es una niebla y nosotros acá consideramos que esto es un fenómeno muy significativo. Y me está reduciendo la visibilidad significativamente también, porque aquí ya puedo tener incluso en algunos aeródromos un cierre de aeródromo con esa visibilidad. Y operativamente termina siendo una visibilidad importante.
Acá, por ejemplo, una tormenta con lluvia moderada se me considero o consideramos o considera el pronosticador que puede pasar a tener una mayor intensidad. Puede ser una tormenta de lluvia fuerte y eso puede estar afectando la visibilidad a 2000 metros. Entonces él considera que se esperan cambios temporales o fluctuaciones a partir de las 15:20 con respecto a esta especie que es de las 14:35. Acá para este metal de Río Negro, acuérdense que estos son hipotéticos, tengo esta condición, ¿sí? Esta condición, ahí me faltó el fenómeno. Supongamos, ahí pido disculpas. Supongamos que aquí tengo un fenómeno, lógicamente, un banco de niebla. Supongamos que aquí tendría un banco de niebla. Ahí no me percaté. Y resulta que provoca haber un mejoramiento y que ese fenómeno van a haber, digamos que fluctuaciones temporales en donde básicamente hay un mejoramiento temporal de las condiciones porque el fenómeno va a desaparecer. Aquí básicamente el indicador de cambio se ajusta más becoming que tempo, ¿eh? Más becoming. Bueno, aquí no puedo escribirlo porque no cuento con un lápiz exactamente para eso, pero aquí pues sería más apropiado becoming que tempo. Y podría decir que se espera un cambio progresivo a partir de esta hora, en donde el fenómeno ya no va a estar presente. El que está reduciendo acá, que podría ser un Bravo Charlie Foxtrot Golf. Ahí les pido disculpas porque no puse el fenómeno. Bien, acá pues puede pasar que tengo una visibilidad de 10.000 metros o más y que voy a tener un deterioro de las condiciones y aquí era lo que les explicaba hace poco. Si bien el humo no está contemplado entre los fenómenos significativos por el hecho de estar reduciéndome la visibilidad a este nivel y que eso pueda afectar la operatividad de este aeródromo de Barranquilla y que efectivamente la afecta, entonces yo debo considerar esto, ¿eh? Supongamos que estas son humos provenientes de las quemas de la isla Salamanca que se meten al aeropuerto y que me reducen la visibilidad significativamente. Entonces digo, están haciendo quemas en Salamanca y creo que por la componente del viento, ese humo va a estar aquí en términos de una hora o de media hora. Entonces yo considero que temporalmente voy a tener un deterioro en la visibilidad a partir de las 18:30 Zulo y que la visibilidad la voy a tener alrededor de los 4.000 metros por presencia de ese humo. Entonces ahí tengo que considerar eso. Y acá pues por ejemplo en este también de Barranquilla tengo un mejoramiento, ¿sí? Tengo que la visibilidad es de 800 metros y que tengo una tormenta con lluvia fuerte, pero que consideramos que temporalmente, a partir de las 20:30, vamos a tener unas mejorías, aunque después nuevamente puede haber otra vez, pueden estar las condiciones descritas en el metal nuevamente presentes, ¿no? Pero consideramos que puede haber una mejoría transitoria o unas fluctuaciones que me pueden llevar a que la visibilidad mejore, sí, a que la visibilidad mejore porque el fenómeno va a tener un decremento en la intensidad. Ya, eso pues siempre hay que mirar cómo el fenómeno se articula con la visibilidad. Uno y otro van ligados. Entonces ya cuando vayamos a tener en consideración los fenómenos, también tenemos que tener en consideración cómo está siendo la afectación de la visibilidad que ellos están generando. Que como, no, porque de una intensidad fuerte a una moderada, miren cómo la visibilidad ha mejorado y el impacto que eso tiene a nivel operativo. Tal vez con 800 metros, algunas aerolíneas consideran que no operan, pero ya con 4.000 sí. Entonces todo esto va ligado a la operatividad del aeródromo. Estos reportes meteorológicos que conocemos y que hacemos a diario van ligados siempre a la operatividad del aeródromo porque son netamente operacionales y tienen que ser intérpretes de la realidad operacional. Bueno, entonces espero que este también les haya servido mucho. Ya aquí pues básicamente eso es lo que se tiene en cuenta. Les doy muchas gracias y pues nos veremos en el último tutorial en donde estaremos considerando el tema de nubes, también muy importante en términos meteorológicos. Entonces nos volveremos a encontrar y les deseo muchos éxitos.